Bueno, buenas tardes. Hola, Arianis. Hola, doctora, buenas tardes. Gracias por las personas que se han conectado puntualmente. Tenemos 15 participantes, pero antes de iniciar, quería hablarles un poquito del tema de las grabaciones en relación a la capacitación. Eso les va a llegar, pero se va a demorar todavía un poco, pero se las vamos a hacer llegar. Así que tengan un poquito de paciencia con relación a esto y bueno, agradecemos a todas las personas que se han conectado puntualmente y adelante, Arianes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. También gracias por conectarse. Ya hoy es nuestro último encuentro de esta capacitación. Efectivamente, todas las clases se han estado grabando, pero son videos súper largos, pesados, que lo que se nos ha complicado es encontrar la vía por dónde enviarles, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos solucionando para poder compartirles todo. Am, para iniciar, hoy específicamente les voy a compartir un poco sobre como tal el trabajo que podemos hacer dentro de las escuelas, ya aplicando ciertas estrategias o modificaciones ambientales. Y vamos a repasar un poquito de nuevo sobre estas características dependiendo de las alteraciones del procesamiento sensorial para que recordemos un poco también que se nos pueden presentar dentro del aula de clase. Vamos a compartirles. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat. Poco a poco iré respondiendo. Y bueno, nada, vamos a iniciar a compartir. Acá está. Ok. Entonces, a ver, hoy vamos a conversar un poquito más profundo sobre el impacto del procesamiento sensorial en la atención y en en la escolaridad. Hoy les pongo eso al final, donde dice Juntos Podemos, porque la idea es que entendamos que nuestro rol como maestros, nuestro rol como terapeutas, mamá, papá, hermanos, cualquier rol que tengamos, si nos preocupamos un poco en poder entender qué es lo que sucede con nuestros pequeños, vamos a poder ayudarlos de la mejor manera, ¿ok? Y la idea es que todos nuestros chicos puedan aprender, ¿ok? Lo que queremos enseñarles de la mejor forma y que se sientan ellos bien con lo que aprenden y cómo lo están aprendiendo. Esta imagen se las había mostrado anteriormente, en donde hablábamos un poco sobre el nivel de alerta, lo que era la atención. Recordemos que el nivel de alerta es esa cantidad de energía que yo le coloco a alguna actividad, ¿ok? En este nivel de alerta nosotros vemos mucho la capacidad de atención y concentración de nuestros niños. Para yo poder aprender algo o para poder estar en una actividad, yo tengo que manejar un nivel óptimo de alerta o un nivel óptimo de atención que debería estar en el medio de esas franjitas curvas que ven, que sería el color verde, ¿ya? Pero cuando tenemos niños con dificultades en el procesamiento sensorial, podemos encontrar niños que tienen un nivel de alerta por debajo de esa franja óptima, que sería los hiporresponsivos, que entonces son aquellos niños que van a estar como adormecidos, son más lentos, casi no se mueven, tienen una capacidad lenta de aprendizaje, ¿ya? Y por otro lado tenemos a los niños que están por encima de esta franja óptima, que presentan muchas de las veces, más bien presentan son hiperrespuestas sensoriales. Entonces son los típicos niños que están irritados, que se mantienen como que siempre llorando, todos los molestas, pueden tener conductas evasivas y como de agresivas más bien para poder alejarse de esos estímulos que les están molestando.
Los muñequitos que vemos arriba, si se fijan, hay uno que está en un extremo que entonces está llorando muchísimo y hay otro que está en el otro extremo que está acostadito. La idea es que nosotros imaginemos que nuestro nivel de atención, nuestro nivel de alerta debe estar siempre en un equilibrio, ¿ok? Como todo. Por ahí dicen siempre que todo en exceso es malo, ¿no? Pero más o menos esto se trata, entonces la idea es que nosotros podamos tener ese nivel de alerta lo más equilibrado posible como para poder prestar atención, poder aprender y luego poder dar respuestas que el entorno me está demandando. ¿Ya? Este, y la idea es que lo que nosotros vamos a abordar dentro de las escuelas o lo que nosotros vamos a aplicar dentro de las escuelas nos ayude a llevar a estos niños a ese equilibrio en su nivel de alerta para que realmente puedan aprender lo que nosotros necesitamos que aprendan. Dentro de las características, ¿ok? Que pueden presentar a los niños con algunas disfunciones sensoriales, recuerden que todos los vamos dividiendo según los sistemas sensoriales, ¿ok? Que está el tacto, principalmente tacto, vestibular, propioceptivo, pero bueno, también hablábamos un poco de esas características en la parte olfativa, en la parte visual auditiva, que también nos van a llevar a decir si el niño puede estar presentando una dificultad en el procesamiento sensorial. Entonces, acá tenemos las disfunciones relacionadas con el sistema propioceptivo. Podemos tener un niño que es buscador sensorial, que es aquel niño que brinca, camina con fuerza. En las escaleras puede que él suba las graditas y marque, o sea, pise bastante fuerte, golpea, o sea, golpea o incluso, por ejemplo, los juguetes, con los juguetes es bien tosco y pone muy fuerte y golpea muy fuerte, lanza cosas y le gusta impactar contra las cosas o las personas, o sea, esos niñitos que van corriendo y les gusta, se chocan con la pared o te van a abrazar y corren y chocan contigo. Ese impacto corporal es muy común en los niños que están buscando sensaciones propioceptivas. El morder, el aleteo y las posturas inusuales. En el morder hay niños que hasta incluso grandes comienzan como a morderse o a chuparse la camiseta o a morder el lápiz. O cuando, porque me ha pasado, podríamos ver que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, alguna textura o al niño yo lo coloco sobre un columpio o una hamaca y eso le está generando una hiperrespuesta, ellos comienzan o muerden un objeto o la hamaca o comienzan a morder otras cosas para poder regular esa hiperrespuestas que están teniendo porque, claro, el sistema propioceptivo habíamos comentado que era el sistema regulador por excelencia. Entonces, esto pasa una vez en la intervención, un niñito, la mamá lo tenía cargado, como no le gustaba el columpio, bueno, hicimos ahí algunas estrategias, pero entonces al exponer al niño este movimiento, él comenzó a morder a la mamá acá en el hombro, ¿no? Entonces, claro, son cosas que nos iban dando de que, ok, él está buscando regularse con propiocepción y al ver eso nosotros podemos utilizar otras estrategias, ¿ok? Adicional a esto, las posturas inusuales, aquí es importante estar como que atentos a esa postura sifótica, que los nenes están como muy encorvados, o típico el niño que entonces, por ejemplo, está así con la manito, o sea, si ustedes hacen esta postura por mucho tiempo van a sentir una molestia acá en la muñeca. O posturas totalmente dobladas, chuecas, a veces les digo yo con los chicos, porque son posturas que generalmente deben de molestar al pasar mucho tiempo en esto, pero como esos receptores de este sistema están dormiditos, digámosles así, ellos no se dan cuenta de que tienen esa postura, entonces no hay ninguna señal que les envíe el cuerpo para poder corregir estas posturas. Y por otro lado tenemos al niño hiporresponsivo, que es aquel
torpe, o el más tranquilo, torpe, con un tono muscular bajo. Ese tono muscular muchas veces eso se ve por qué tan aguadito estamos, ¿no? Ahí a veces nos toca aclarar un poco. Cuando yo tengo un niño con síndrome de Down, ¿ya? Una de las características comunes en un niño con síndrome de Down es el bajo tono muscular. Pero ese bajo tono muscular tiene por sí el nombre de hipotonía porque, bueno, hay unos centros reguladores del tono muscular que en ellos no están funcionando adecuadamente, ¿sí? Como para ir un poco, ¿no? Pero ese tono muscular bajo en ellos no es funcional y viene siendo parte de este síndrome. Cuando yo hablo de un tono muscular bajo en las disfunciones de integración sensorial, yo tengo que asegurarme que es de un tono muscular funcional. O sea, que el niño puede que esté moviéndose, que está realizando actividades, que logra ejecutar ciertas tareas, pero cuando tú lo tocas, em, es un poco aguadito. Hay varias formas de evaluar el tono muscular, pero una de las más comunes es cuando tú tocas y tú puedes sentir que el niño es aguadito, que la carnita es así como bien, se te hunden bastante los dedos, ¿ok? Poca estabilidad articular. En esta, no sé si han visto a veces que los niños suelen ser como muy flexibles o son estos típicos niños que nosotros les llamamos el niño arlequín, porque es como que si el cuerpito se le moviera así todo desordenado. Y es porque entonces esta combinación de una hiperlaxitud con el tono muscular, acá genera una inestabilidad articular que también entonces me baja esas sensaciones propioceptivas y bueno, genera mayor torpeza, ¿no? Hay muchos chicos que cuando nosotros estamos trabajando los piecitos, bueno, vamos a trabajar equilibrio, los piecitos se ve que entonces se le mueven muchísimo y se caen y se caen constantemente. Y es porque justamente ese sistema no le está mandando la información al cuerpo para que logre estabilizar las articulaciones. Y eso se puede ver en el tobillo, se puede ver en las muñecas, se puede ver en la cintura escapular. Y es incluso una de las cosas que generalmente dentro de la terapia nosotros enviamos a practicar bastante a los papás para que esa estabilidad articular vaya mejorando pues en conjunto con el fortalecimiento muscular. Fallas en la regulación de la fuerza, aquí típico el coloreado muy fuerte o muy suave, muy toscos al hacer algo, al jugar con un juguete, al abrazar muy fuerte. Este, a lanzar algo, ¿ok? Y esta falla de la regulación de la fuerza también es muy típica verlo en problemas del registro sensorial propioceptivo, ¿ok? Luego tenemos las disfunciones relacionadas con el sistema táctil, ¿sí? Tenemos aquí dos polos. Está la defensividad táctil, que son aquellos niños que tienen hiperrespuestas en este sentido. Y lo que vemos es un niño mucho más estresado de lo que debería de estar. Y le llamo estresado y es porque al inicio, creo que en la primera clase hablábamos de que realmente su sistema nervioso entra en un proceso de estrés, es un proceso químico de estrés, genera, suelta hormonas de estrés y entonces por eso es el típico niño que llora por todo, está muy estresado, no quiere que lo agarres, pero no sabe cómo contenerse, no quiere tocar las cosas, le cuesta realizar las actividades. Le molestan los toques ligeros, por ejemplo, el besito, nada más un besito así en la cara puede molestarlo muchísimo y suele buscar propiocepción. Acá es donde puede verse que aquel niño que estaba buscando muchas sensaciones propioceptivas, ese que estaba corriendo y choca, y quiere morder y quiere agarrar muy fuerte, puede también estar presentando una hiperrespuesta táctil y justamente toda esa búsqueda de sensaciones propioceptivas la puede estar utilizando para regular estas hiperrespuestas táctiles. Entonces, bueno, son ahí hay que ir midiendo bien y observando bien todas esas respuestas, pero puede que también se esté presentando esto.
Y el otro polo de la parte táctil es la discriminación. Cuando yo tengo fallas en la discriminación táctil, esta es una hiporrespuesta más bien, mientras que una está por encima, la otra está por debajo, y es donde realmente como que no sienten mucho a través de su piel. Hay niños que incluso están como babeando, pero es porque no sienten bien el babeo en la cara. Claro, ojo, hay muchas cosas por las que un babeo se puede presentar, pero específicamente hablando de la parte táctil, hay niños que entonces no se dan cuenta que están babeando, o el típico, aquí por ejemplo, si se ven donde los niños se golpean y no sienten el golpe, el, no sienten dónde fueron tocados, les cuesta coordinar su cuerpo, pero es porque justamente no están sintiendo bien aquellos estímulos en la piel. Cuando nosotros vamos creciendo, ¿no? Desde que nacemos, a nosotros nos exponen a diferentes experiencias. Estas experiencias pueden ser táctiles, desde el contacto con la mamá, desde cómo me viste mi mamá, desde el bañarme, la música, el movimiento, voy subiendo la cabecita, comienzo a caminar. Todos estos movimientos, a medida que nosotros vamos creciendo, envían información a una zona del cerebro, ¿verdad? Que entonces une todas estas sensaciones y genera dos mapas de nuestro cuerpo en el cerebro. Uno es motor y el otro es sensorial. Entonces esos son los llamados homúnculos, motor o sensorial, pero este mapa se va a generar a medida de que nosotros tengamos sensaciones. Entonces, claro, le llaman mapa porque típico está la imagen donde ponen así como que la parte del cerebro y te van relacionando como que, bueno, esta parte de la cara se relaciona o está en esta zona del cerebro, pero es un mapa literalmente de nuestro cuerpo para que podamos tener un esquema corporal adecuado y poder manejar nuestro cuerpo de forma esperada o adecuada en el ambiente, ¿sí? Cuando yo tengo un bajo registro o fallas de discriminación táctil, a esas partes del cerebro no le está llegando esta información de mi cuerpo. Por lo tanto, hay zonas de mi cuerpo que probablemente no están dibujadas aquí adentro. Y por eso me puede costar coordinar y utilizar ciertas zonas de mi cuerpo para poder ejecutar una actividad. A mí me ha pasado que a veces en las sesiones yo trabajo con algo que se llama patrones motores. Entonces, esos patrones motores son movimientos que vamos haciendo repetidas veces, desde movimientos muy básicos de bebé, por ejemplo, el arrastre, el gateado, rolar, hasta ya movimientos más complejos. Pero ¿qué busco allí? Yo busco ver cómo el niño está utilizando su cuerpo y cómo ese cerebrito está logrando orientar esos movimientos de acuerdo a esos mapas que deberían haber estado ya construidos, ¿ok? Entonces a veces me pasa que hay niños que en el gateo, de repente, bueno, vamos a gatear y hay una piernita como que se queda atrás. Entonces ya ahí él no me hace el movimiento cruzado, sino que la pierna se queda atrás. Ojo, estamos hablando, yo no trabajo con bebés. Yo trabajo con niños más grandes, incluso el niño más pequeño que yo tengo puede ser de 2 años y el resto son todos grandes, ¿ok? Todos más grandes, de 3 de 4 hasta 8 9 años. Y tengo uno de 13 años que le ha pasado este tipo de cosas al trabajar los patrones motores y nada más en el gateo nosotros podemos ver este tipo de cosas. Entonces a este nene se le queda un poco la pierna hacia atrás y es como que, hey, algo aquí pasa, entonces vuelvo a observar y se le vuelve a quedar la piernita atrás. Y, o sea, yo tengo que detallar muy bien o saber qué puede estar pasando. Entonces, típico que entonces yo lo miro y a mí me parece que puede que haya una parálisis, porque hay movimientos que los chicos a veces me presentan que son parecidos a cuando uno ve a una persona con una parálisis. Entonces comienzo a mirar, doy movimientos pasivos, comienzo a enseñar a utilizar otras cosas y de repente, ok, me aparece el movimiento, pero probablemente es porque como nosotros no tenemos o en ese nene no tiene un buen registro a nivel táctil, no había tenido dibujado ese mapita aquí arriba
de esa zona de su cuerpo. Entonces muchas veces pasa esto y por eso es que tenemos que utilizar cada uno de los sentidos para poder dibujar bien este mapa en el cerebro y que el niño pueda coordinar sus movimientos sin ningún problema. Además que cada movimiento que nosotros hacemos, cada experiencia que hacemos, que tenemos, no solamente es para que el niño aprenda a moverse ya y solamente ese es el aprendizaje que se va a generar, sino que el aprendizaje motor grueso y sensorial son los primeros aprendizajes del cerebro para que se puedan unir otras zonas de aprendizajes más complejos, como los veíamos en la pirámide que les mostré hace unas clases. Tenemos acá las disfunciones relacionadas al sistema vestibular y esto es todo movimiento. Recuerden que el sistema vestibular está en el oído interno y mientras esa cabeza se mueva, cambie de posición, nosotros estamos utilizando o activando el sistema vestibular. El sistema vestibular está compuesto por líquido, tiene unos pelillos y unos cristalitos que estos se van a mover dependiendo, por supuesto, de cómo se mueva la cabeza y van a enviar señales también a los otros receptores para que podamos identificar qué tipo de movimiento nosotros estamos teniendo, ¿no? Eh, pero entonces, de aquí tenemos tres grandes categorías, que está la disfunción, las disfunciones vestibulares bilaterales. Esto es una hiporrespuesta, ¿ok? Quiere decir que el sistema vestibular no se está activando al momento de estimularlo y aquí hay muy poco control de movimientos oculares, por ejemplo, que yo pueda seguir un movimiento con un objeto con mis ojos, hablábamos de la copia de la pizarra, poder establecer ese contacto visual. Hay niños que, o sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a leer, nuestros ojos hacen movimientos sacádicos que son como esos movimientos que van y viene el ojo, ¿no? Entonces, como que el ojo avanza y se regresa un poquito y vuelve. Esos movimientos son normales y deben existir, ¿ok? Pero cuando tenemos problemas en estos movimientos oculares, entonces son niños que no logran mantener ese campo, ese control visual en la actividad, porque cuando los ojitos se mueven con este movimiento natural que debe existir, ya se pierden completamente. ¿Ok? O típico de, por ejemplo, si ellos están girando en un columpio, no estoy hablando de muchísimas vueltas, sino que están sentados y de repente se gira el columpio, no logran estabilizar ni orientarse rápidamente porque sus ojos no están organizados ni coordinados. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando yo copio de la pizarra. Yo bajo la cabeza, tengo que subir mi mirada, fijar en donde yo estaba y volver a bajar y hacer constantemente ese proceso. Entonces yo les explicaba, si cada vez que yo bajo y subo la cabeza, mis ojos se van a perder, por supuesto que voy a tardar más tiempo en copiar, en hacer los deberes de la escuela. Acá podemos ver un niño que tiene pobre extensión de tronco, tiene un tronco, una postura sifótica, encorvadita, poco control postural y no coordina ambas partes del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de dificultades bilaterales, nosotros estamos hablando de aquellas dificultades para poder utilizar mis dos manos al mismo tiempo en una actividad. Al recortar, por ejemplo, yo una mano la uso para sostener el papel y la otra la uso para poder mover la tijera. Pero no solamente la mano, en mi caso, la mano izquierda no solamente agarra el papel, sino que va moviendo de acuerdo a la forma que yo voy a recortar. Entonces, esta coordinación bilateral en este tipo de alteraciones está súper alterada, les cuesta muchísimo. Incluso hay actividades que yo les coloco, por ejemplo, de agarrar una pelota con los dos pies, o sea, paraditos, coger la pelota con los dos pies y tener que saltar. Hay chicos que no logran hacer eso porque entonces hay un piecito que se mueve primero. Y no logran entender que tiene que ser los dos pies al mismo tiempo. Entonces, es bien complejo acá, pero como todo se trabaja bonito poco a poco durante las sesiones. Luego está la inseguridad gravitacional, que esto es un problema de modulación, es una hiperrespuesta.
¿ya? Le tiene miedo a las alturas, prefiere movimientos lentos y hay ansiedad con experiencias de movimiento. Típico, le da miedo subir o bajar las escaleras, le da miedo el ascensor, pero hay algo que les puede dar una señal más rápido, más claro, es que hay niños que no le gustan que los carguen, o sea, el que tú te estás de pie y los vas a subir para cargarlos acá, ya para ellos eso es lo peor que puede existir, porque entonces no sé si, bueno, se han tenido la oportunidad, pero ellos ya tú sientes que ese cuerpo hace esto, estira los brazos o se agarran con los piecitos, entonces te lo ponen súper fuerte en en el dorso. Ya eso es es un movimiento que a ellos se les hace muy difícil soportar porque le estás despegando los pies del piso y ya se van a irritar y se van a molestar. Y por último tenemos la versión al movimiento, que es lo que presentan es incomodidad para moverse, les da náuseas, mareos, hay varios signos acá que hay que evaluar con cuidado, pero en la disfunción vestibular bilateral hay muchos problemas de postura y coordinación bilateral. En la inseguridad gravitacional, clave es miedo a las alturas, el despegar los pies del piso. Y en la versión al movimiento es esa incomodidad a moverme, ¿ok? Si soy más lento, me mareo muy fácil, presento náuseas.